Bienvenido a varios ejemplos sobre cómo simplificar una expresión usando la regla de exponente cero. Para todos los ejemplos, asumiremos que todas las variables son distintas de cero. Antes de comenzar, repasemos la regla del cociente de los exponentes, así como la regla del exponente cero. La regla del cociente de los exponentes establece x elevado a la potencia de 1 dividido por x elevado a la potencia de b es igual a x elevado a la potencia de a menos b, lo que significa que al dividir, y las bases son las mismas, restamos los exponentes. Y la regla del exponente 0 se eleva a la potencia de 0 igual a 1, de nuevo, siempre que a no sea igual a 0. Mirando el primer ejemplo, debemos reconocer que este cociente es igual a 1, porque cualquier valor distinto de 0 dividido por sí mismo es igual a 1. Pero simplifiquemos esto usando la regla del cociente de exponentes, así como la regla del exponente 0 para mostrar que el cociente es 1. Como estamos dividiendo y las bases son las mismas, restamos los exponentes. M al cuarto dividido por M al cuarto es igual a M elevado a la potencia de 4 menos 4. Bueno, 4 menos 4 es igual a 0. Esto simplifica M al 0 es igual a 1. Entonces, esto se puede usar para un ejemplo o una justificación de por qué cualquier valor distinto de 0 elevado a la potencia 0 es igual a 1. Sabemos que este cociente es igual a 1, y cuando aplicamos la regla del cociente de exponentes, elevamos la base a la potencia de 0, que también debe ser igual a 1. Mirando el número 2, observe cómo tenemos y para el tercero dividido por y para el tercero, lo que nuevamente, deberíamos reconocer, se simplificará a 1. Pero, una vez más, simplifiquemos esto usando la regla del cociente de exponentes y la regla del exponente 0. Escribamos esta fracción como un producto. Escribamos esto como negativo 2 veces y al tercero dividido por y al tercero. Y ahora, encontremos este cociente. Como las bases son las mismas y estamos dividiendo, restamos los exponentes. Esto es igual a negativo 2 veces y elevado al poder de 3 menos 3. 3 menos 3 es igual a 0. Esto se simplifica a negativo 2 veces y al 0. Y al 0 es igual a 1. Esto se simplifica a negativo 2 veces 1, lo que equivale a 2 negativos. Veamos dos ejemplos más. El número 3 parece mucho más complicado, pero tenga en cuenta todas las expresiones exponenciales. La base es b al cuadrado, c al tercero. Comencemos por determinar el producto en el denominador. Recuerde, al multiplicar, y las bases son las mismas, agregamos los exponentes. ¿Cuál es la regla del producto de los exponentes, que se muestra aquí? X elevado a la potencia de a veces x elevado a la potencia de b es igual a x elevado a la potencia de a más b. Entonces, dejaremos el numerador en su forma por ahora. Y, ahora, multiplicando en el denominador, la base común es b al cuadrado, c al tercero. Entonces, b al cuadrado, c al tercer elevado al segundo poder multiplicado por b al cuadrado, c al tercer elevado al tercer poder es igual a b al cuadrado, c al tercero elevado al poder de 2 más 3. 2 más 3 es igual a 5. Esto se simplifica a b al cuadrado, c al tercero elevado al quinto, dividido por b al cuadrado, c al tercero elevado al quinto. Nuevamente, en esta forma, debemos reconocer que este cociente se simplificará a 1, pero aplicando la regla del cociente de exponentes, porque estamos dividiendo y las bases son las mismas, restamos los exponentes. Esto es igual a b al cuadrado, c al tercero, elevado a la potencia de 5 menos 5, que es igual a b al cuadrado, c al tercero elevado a la potencia 0, que es igual a 1. Mirando el número 4, observe que parte de este cociente se simplificará a 1. Para enfatizar esto, escribamos esto como 6 veces c al cuadrado elevado al cuarto. Dividido por c al cuadrado elevado al cuarto. Una vez más, en esta forma, debemos reconocer que este cociente se simplificará a 1 porque cualquier valor distinto de 0 dividido por sí mismo es igual a 1. Avancemos y apliquemos la regla del cociente de exponentes, y la regla del exponente 0 una vez más. Esto es igual a 6 veces, aquí estamos dividiendo, y las bases son las mismas, por lo que restamos los exponentes. Este cociente es igual a c al cuadrado elevado a la potencia de 4 menos 4. 4 menos 4 es igual a 0. Esto se simplifica a 6 veces c al cuadrado, elevado a la potencia de 0. Cualquier valor distinto de 0 elevado a la potencia 0 es igual a 1. Esto se simplifica a 6 veces 1, lo que equivale a 6. Espero que hayas encontrado esto útil.